Saludos, mi nombre es Ingi Maris y hoy vamos a hablar acerca de nuestra materia de Derecho Romano. Nuestros sistemas hoy a exponer son los sistemas de dictum y los sistemas del Senado Pons. Cuando hablamos de un edictum, hacemos mención que el edictum procede del latín edictium. Esto quiere decir que esto era una forma o pronunciamiento que se utilizaba para nombrar a los magistrados romanos sobre cuestiones relativas a su competencia. Estos constituían una de las principales fuentes del derecho romano, debido a que eran mandatos o créditos publicados con autoridad. Los principales emisores de estos edictos eran los pretores. ¿Y quiénes eran los pretores? Pues los pretores en esta época eran los encargados de la administración de justicia en la antigua Roma. Este instrumento jurídico fue creado por primera vez en el derecho romano hacia el siglo IV a.C., a manera de comunicación procesal usado por los pretores de las urbes pretoras urbanas, en lo que se correspondían a los litigios llevados entre los ciudadanos romanos más tarde dicha facultad al pretor peregrinos, quien podría hacer anuncios respecto a los asuntos respecto a los anuncios en los que también intervenían extranjeros. A esta capacidad de generar anuncios públicos se conocía como el ius edicendit y otorgaba a los pretores la potestad de publicar un edicto anual en donde establecían las normas antiguas y nuevas que regirían su actuar durante dicho tiempo. Cuando era necesario generar normas nuevas por casos no previstos, tenían la facultad de generar un edicto específico para dicho caso, es decir, el edictum repentino. Cuando hablamos de dictum, queremos decir que en esta época estos se clasificaban, o mejor dicho, se dividían en edictos perpentinus, en edictum novus, en edictum perpetuum y edictum translatitium. Dentro del edictum perpetuum eran válidos durante todo el periodo de mandato del pretor. Dentro del edictum repentino, pues los repentinos eran los emitidos para un caso preciso y con validez exclusiva para él. El edictum translatitium, estos eran edictos relatados por el antiguo pretor y utilizados por el nuevo pretor sin ninguna modificación. En cuanto al edictum novo, estos eran difundidos por el pretor anterior y aplicados por el actual pretor con algunas modificaciones. Estos edictos a su vez también se podían componer, o mejor dicho, constaban de tres partes. La parte de introducción, donde se aseguraba las obediencias de los ciudadanos en aquel entonces, y la parte central, con las modificaciones respecto a los pretores. Y un apéndice. Cuando hablamos de edicto, hacemos mención a unas series de posesiones. Dentro de estas tenemos el vorum proceso, que esta quiere decir posesión de bienes o sucesiones universales por el edicto del pretor. Esto ciertamente pues era una herramienta legal otorgada por el juez o pretor mediante el uso de la ley a algunos de los familiares, con el fin de que los mismos tengan el poder de formar posesión de los bienes heredados. También encontramos allí que dentro de la vorum posesores llegaron a constituir un nuevo sistema de sucesorio, excluyendo los mencionados en el primer término a los subsiguientes. Estos pues eran 4. El primero, que ya lo mencioné, que era el vorum posesor,
tenemos el segundo, que es el Vorum Possession under Liberis. Estos eran los primeros llamados a tomar posesión, eran los hijos sin exclusión de los emancipados y sus descendientes. También encontramos el Vorum Possession under Legitimis. Aquí se incluyen a los agnados confirmados al derecho civil, y la Vorum Possession underit cognatis. Sí, esto quería decir que si faltaban los descendientes, directores, sui iuris, o sea, los que pasaron a ser sui iuris con la muerte del causante, y tampoco habiendo agnados, no se llamaban a los gentiles restos de agnados de grado distante, como disponía la ley de las 12 tablas, sino se llamaba, sino que se les abría la posibilidad a los cognados, excluyendo, como sucedía en todos los casos, el más próximo al más remoto. Y el último sería el Vorum Possession under. En caso y a falta de las órdenes anteriores, la posesión de la herencia la era concedida a la esposa casada, que según el derecho civil no heredaría. Bueno, de acuerdo con los sistemas de senado cónsul, debemos mencionar que este también constituye una de las fuentes del derecho romano, debido a que estas eran decisiones meramente normativas del ciudadano romano. En los primeros siglos tuvo carácter netamente administrativo y público, ya que la pactum autocratas eran indispensables para que los plebiscitos y aún la ley comercial tuvieran fuerza legal. Los plebiscitos eran las decisiones tomadas por los pueblos romanos en su asamblea. El nombramiento de los senados correspondía desde el inicio de la República a los cónsules o dictadores, pues más tarde esta fue una atribución específica de los censores. El Senado también correspondía al refrendar todas las propuestas importantes políticas y administrativas de los cónsules y otros magistrados, pues estos otros magistrados eran los que hubieran obtenido el voto afirmativo de los cómicos asambleáricos correspondientes cuando el acto debería ser ejecutado como parte de los deberes del magistrado, no precisaba referendo senatorial. En un principio, en la antigua Roma, pues las decisiones del Senado fueron llamadas consulis, senatus, sententia. Esto quiere decir que más tarde las decisiones del Senado dejaron de ser consultivas y adquirieron fuerza, siendo llamadas senatus consultum y senatus sententia. El cónsul debía nombrar a un dictador o decidir otras medidas que deban preeminenciar al Senado sobre los altos magistrados, pues los senados consultos en el derecho romano eran sencillamente opiniones del Senado. Gracias por su atención.